Entonces, esto de que, como conclusión, podríamos decir que el Islam fue rodeando y conquistando a través también con un sistema de alianzas. Es muy importante esto de que las alianzas que se fueron dando en cada uno de los puertos y que además la expansión musulmana le dio un carácter diferente a Venecia, a tal punto que podríamos decir que le dio este protagonismo de puerto y mercado, no solo quedar como puerto, los otros quedaron como puerto, imponerse sobre todo el Adriático. Y algo también que a mí me parece que es interesante tener en cuenta es que también, si podríamos decir, hablar bien de la expansión musulmana, es que fortaleció la oferta. ¿Qué significa? Que no quedaron solamente como el paso de algunos productos, como la especie y podríamos decir el papiro y otros elementos, sino que va aumentando la industria textil como la seda y también va agregando algo tan importante que se va a dar mucho más tarde, ¿no? Que es la madera y por supuesto los esclavos, gran, gran mercado de atracción, digamos, entre Occidente y Oriente. Sobre todo, esto también fue orientado a la zona de Bagdad, ¿sí? Al Golfo Pérsico, y, digamos, tenía muchísimas direcciones, era un punto muy estratégico para poder de alguna manera comercializar y tener esta gran presencia sobre esta región. Los musulmanes nunca comercializaban con los cristianos, esto también es un indicador importante, ya que el gran problema que va a estar, y después lo vamos a ver con las cruzadas, es Jerusalén. Jerusalén como el lugar, digamos, más propicio de poder mantener, digamos, como centro religioso, hasta el punto de hoy que tenemos esta gran controversia. Y hablando de esto, podríamos decir que la Iglesia, con respecto a esta situación, a este contexto de la expansión, justamente la cristiandad, en el otro capítulo que habla el autor, que era Italia, el Papa y Bizancio, el autor habla que hay un cambio en la orientación del papado. ¿Qué significa esto? Que luego de la muerte de Carlomagno, el Papa se encontraba bajo la protección de Bizancio y para eso el problema estaba en que el papado se convertía como una especie de inferioridad en cuanto al imperio bizantino. ¿Sí? ¿Qué significa la relación político-religiosa? Ustedes saben muy bien que Bizancio tenía el cristianismo ortodoxo. El cristianismo ortodoxo había unidad también, esto de superioridad e inferioridad. Lo mismo iba a aplicarse para Occidente. Por lo tanto, ¿qué queremos decir? Lo que va a luchar el papado es por la autonomía total, tanto de Bizancio como de la expansión musulmana. ¿Me siguen con esto? Podríamos decir que el primer patriarca del imperio bizantino, su orientación política, estratégica, en cuanto a las ciudades que más quería mantener, era, por supuesto, Constantinopla, donde iba a ser sede importante, Jerusalén, no perder la relación con Jerusalén, Antioquía y Alejandría. O sea que estamos viendo la media luna de Medio Oriente y norte de África. Por supuesto que el imperio bizantino tuvo esta expansión hasta que Gregorio el Magno, Papa,
es el que dio el gran protagonismo a los reinos francos, la conversión, que yo les hablé muchas veces. Gregorio Magno fue un estratega de la cristiandad tremendo, porque nombraba algunos jefes francos como nuevos obispos de cada ciudad, incorporó la cultura franca y de otros aspectos a la iglesia, a tal punto que podríamos decir que es donde lleva el nombre de la iglesia. Y por supuesto que a partir de los merovingios y los carolingios, la iglesia tuvo mucho que ver en esto. Gregorio no es el de los... ¿Cómo Nicolás se cortó? Sí, sí, Gregorio Magno era uno de los cuatro padres con Hipona. ¿Con Hipona no era? Sí, exactamente, exactamente. Ah, Y está bien. gran estratega, digamos, de la diplomacia interesante, ¿no? Las relaciones internacionales. Sí, Con Justiniano, digamos, y esto con Justiniano podríamos decir el rey bizantino, podríamos decir, fue presionando aún más la subordinación del Papa, ya muerto, ¿no? Gregorio el Magno ya había pasado, ¿no? Sobre todo con la entrada de Belisario a Roma. ¿Qué es lo que hacían? El Papa Silverio había apoyado a Belisario, pero el problema estaba que Bizancio todavía controlaba esta región, sobre todo lo que hemos hablado políticamente y estratégicamente, lo que es Grado y Venecia. Por lo tanto, podríamos decir, con Justiniano aprovecha la situación y por supuesto que el patriarca excomulga al Papa que se niega al edicto y acá empieza las dos divisiones, Occidente y Oriente, ortodoxos y la cristiandad occidental. Fíjense en ustedes que Justiniano era el que nombraba a los papas. Va a nombrar a Pelagio primero, mantiene la paz como puede, por supuesto, Pelagio. Acá los lombardos ingresan al escenario a tratar de dominar Italia y va a tener un gran enfrentamiento con Justino II o segundo. Y por supuesto que los lombardos terminan aliándose a los francos, si se acuerdan. Y esto permite el control de la región. Me están siguiendo, ¿no? Lo estoy haciendo despacito para que se pueda entender. Aparece Pelagio II. Por supuesto que los francos no logran mantener esta región. Por supuesto que el Papa va perdiendo cierto poder político y Gregorio el Magno en el 590 al 604 es el que lleva adelante la estrategia esta que venimos mencionando, ¿no? Donde la cristiandad comienza a tener otra fortaleza, donde la columna va a estar en los francos y sobre todo con la familia de los carolingios. Y por supuesto que luego viene el gran cisma entre Occidente y Oriente,
el Papa, luego lo que veníamos mencionando, va perdiendo cierto protagonismo a la muerte de Carlomagno. Con Constantino IV se aleja el Papa de Constantinopla. Por supuesto que al alejarse queda en manos de los Maguilla, que hablábamos recién, y la Iglesia Católica en el siglo VII y VIII va perdiendo África y España debido al avance del Islam, donde del 678 al 752, imagínense, pasaron 13 papas que no pudieron mantener estos territorios, a pesar de que nunca también los tuvieron, digamos, fue todo muy temporal, ¿no? Hasta la caída de Constantino, ¿no? Esto también es importante saberlo. Con León VI, el emperador, y su hijo el Constantino, hay una nueva reforma religiosa. Por supuesto que Constantino, hijo segundo del gran Constantino, era iconoclasta. ¿Saben lo que eran iconoclastas, no? Eran cristianos que estaban en contra de la adoración de las imágenes, por eso el ícono. La idea era disminuir la oposición del cristianismo y del islam en esta región. Esta era la política que se quería llevar adelante. Pero León I publica el primer edicto contra las imágenes. El Papa Gregorio II no permite ese edicto y separa dos poderes. Justamente acá se divide el poder entre occidentales y orientales, pero hay algo importante, que la Italia bizantina se encuentra en rebelión completa con respecto a esto. O sea, el Papa, de alguna manera occidental, o sea, obispo de Roma, realiza una serie de campañas y moviliza casi todo lo que es centro y norte de Italia. Por lo tanto, esto permite de alguna manera buscar nuevos acuerdos con Gregorio III, que era sirio. Esto es muy importante. Comienza a buscar nuevas relaciones con el emperador, pero sobre todo buscar la influencia sobre Oriente. ¿Qué significa esto? Buscar un apoyo bizantino, pero al mismo tiempo la autonomía. Cosa que iba a ser muy difícil, ¿no? ¿Cómo va terminando, para hacer una síntesis mucho más cortita? Que en el 751, entre los carolingios y el papado, va a tomar un nuevo camino donde no solo el imperio bizantino va a respetar, porque Carlomagno lo que hace es fortalecer un ejército importante de defensa, sino también podríamos decir que los distintos reinados que se habían convertido al cristianismo se van a encontrar con pérdida y avances de mercados. Pero el gran foco de tensión ya no va a ser ni Venecia ni las ciudades italianas, sino Jerusalén, a partir del siglo X. ¿Por qué Jerusalén? Porque va a ser el centro más importante de la cristiandad y es donde se van a organizar las cruzadas, donde vamos a tener grandes confusiones cuando vayamos
a precisar cada una de las cruzadas. Cuando decimos confusiones, los objetivos, si eran políticos, si eran religiosos o eran económicos. Por ejemplo, la Cuarta Cruzada fue organizada por mercaderes. Entonces, esto tiene todo un nuevo proceso de defensa de la cristiandad que tiene que ver con lo político y con lo económico. Pregunta. Profe, ¿podría volver a repetirlo, por favor? A lo último que dijo. Sí, lo último que dije es que el modo en que podríamos decir que el Imperio Bizantino trata de subordinar al papado, con Carlomagno y la herencia que va a producir el foco de tensión ya resuelto de Venecia, ya Grado deja de ser parte, digamos, del centro religioso, aparece un nuevo centro que va a ser el descubrimiento, digamos, el descubrimiento del Santo Sepulcro. O sea que el centro de la cristiandad ya deja de ser Grado, sino que va a ser Jerusalén. Por lo tanto, el Papa lo que va a ir haciendo acuerdos, o distintos papas, mejor dicho, acuerdos, ya con Carlomagno va a conseguir la autonomía del obispo de Roma con respecto a Bizancio. El problema va a estar ahora, la tensión en Jerusalén. El proceso de cristiandad se va reduciendo y se va expandiendo, o sea que hay un proceso de ida y vuelta. ¿Y cuándo lo vemos a esto? Con las cruzadas. Los objetivos de las cruzadas, que vamos a ver, van a tener distintos significados. ¿Sí? Por ejemplo, la Cuarta Cruzada, me parece que me congelé yo, ¿no? ¿O no? No. La Cuarta Cruzada, lo hace tan bien, Cristian, que parece que estuviera congelado, que parece... No. Estoy atento, profe. Bueno, la Cuarta Cruzada, por ejemplo, fue generada, pareciera que hubiera sido un maquillaje religioso, pero en realidad era recuperar mercados, era organizada por los mercaderes. Digo, es muy interesante esto, muy interesante porque nosotros lo que tenemos que hacer en la Edad Media es buscar precisión en cuanto al contexto y no a las mentiras que mayormente nos podemos encontrar con algunos autores, digamos, que tengan que ver con la historia social, ¿no? Entonces, la más religiosa, por ahí, si se quiere, por ahí la que tiene la causal más religiosa es la primera, entonces. Después las otras ya van para otra cuestión. Bien, vamos a lo siguiente. Está bien que perdón, nos fuimos al año 1000 ya, pero... Sí. Acá lo que podemos decir es que primero son las peregrinaciones y luego se convierten en cruzadas. Las peregrinaciones eran populares, las cruzadas eran oficiales. ¿Qué significa? Que siempre las organizaba el poder. Si no era el Papa, eran los reyes, eran los nobles, o eran los caballeros, o eran también, como nosotros conocemos, ahora los mercaderes que estaban atrás de todo esto. Porque hay, por ejemplo, hay cruzadas que nunca llegaron a Jerusalén, chicos. Entonces, ¿qué significa eso? Era recuperar mercado, ¿no? Luchar contra musulmanes, contra el infiel y recuperar esos mercados, ¿no? La gran pregunta es, ¿tenían un fin religioso, político religioso, un fin económico religioso? ¿Cuál era la perspectiva que había con respecto a esto? Por eso la pregunta iba a eso, si realmente el fin religioso fue la primera y las otras tuvieron otros fines. La tercera sí. Todas, digamos, las cruzadas tuvieron otro fin. Ojo que hay cruzada de los pastorcillos y de los niños, que participó Juana de Arco, que hicieron devastaciones tremendas. Esa la vamos a ver así corrido, pero es muy interesante. A los chicos, digo, ojo con esto, porque no sé cosa que
se le genere alguna cruzada en el curso, ¿no? Porque también, digo, sí, el espíritu de cruzada todavía está muy presente, ¿no? Digo, Luis, Sí, sí, pero no me mentirle a acuerdo los chicos. que leí algo en el Atlas que habías dado sobre una cruzada que habían embarcado a los niños para llevarlos a pelear con Vencido y los vendieron como esclavos. claro, por Según el eso, Atlas, claro, leí sí, eso y dije, mirá, los sí, embarcaron, vamos a pelear, lo bajaron a la vuelta, vendido, carne de cañón Sí, sí, era. de sí, sí, cruzada no, religiosa no, no tiene nada de eso. por eso, hay un Eh, maquillaje tremendo, claro, no, por eso se no le llaman mientan a los cruzadas, niños. claro, tal de los pastorcillos que aparentemente estuvo Juana de Arco, dicen, bueno, hay todo un mito, ¿no? Después vamos a ver ahí que dice que participó. ¿Ustedes saben la gran afirmación de Juana de Arco? ¿Cuál, Luis? ¿No? Cuando la capturan, ¿no? Le dicen a Juan Arco es mi ídola, ¿no? Por supuesto. Junto con Manuela Pedraza me parecen las dos. Bueno, tiene mucho que ver las dos por eso, ¿no? Entonces le dicen, pero ¿cómo? ¿Los ingleses no son también hijos de Dios? Porque ella decía, ¿no? Estaba en contra de los ingleses, ¿no? Y entonces le dice, sí son hijos de Dios, pero son hijos de Dios en Inglaterra, no en Francia, ¿no? Impresionante, digo, es muy interesante, digamos, la afirmación de Juana de Arco y todo lo proceso que tuvo que vivir, ¿no? Por defender al rey y defender a Francia. Pero bueno, se sabe muy poco de Juana de Arco, mejor dicho, no es que se sabe poco, se sabe mucho y no se muestra, digamos, la gran, la gran conmovisión que tenía. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Gustó el tema? ¿No gustó? ¿Prendo fuego el texto? No sé. Está como Juana de ¿Gustó? Arco. No, está bien. Florencia, ahora quiero escuchar a Florencia. Florencia, la venganza será terrible. ¿Conoció usted ese Justo programa? se ¿No? tildó. ¿Alguna pregunta, Ahí está Florencia? Luis, ahí está Luis, ahí está. Justo se tildó. ¿Verdad? Se tildó, ¿no? Sí. Tiene una suerte esta Tiene una Florencia. suerte, Florencia, es la Mamita, varita mágica. qué bruja, qué. ¡Oh! Ahí está, se me congeló. Florencia, que no escuché nada porque se me fue. ¿Alguna Menos mal. pregunta? No, profe, estamos bien. Estamos bien. ¿Entendió el tema? ¿Le gustó? A ver, dígame algo. ¿Gustó el tema? Se me tilda cada rato, profe. Sí, sí, me Bueno, gustó. Ailén, con algo vimos esto. Ezequiel, Jazmín, que no la escuché. Clos, ¿tiene algo para preguntar? Nada, tienen, bueno. No, profe, no. Bueno, miren que Profe, el no. final de esto paseamos, chicos. Son 30 minutos paseando por toda Edad Media. Así dicen las malas lenguas, Luis. Ya Así nos se la contaron. mala lengua, Sí, sí, Venecia, lamentablemente. Nápoles también, Bari, todos esos lados va a pasear. Sí, sí. Paseamos, agarramos la canoa y le damos, ¿no? Además es tan linda esta historia que es. No sé si a usted le gusta, pero me parece que Toda la historia es linda, Luis. toda la historia. Pero hay historias que nos hacen que son historias que a veces no quieren llevar para un lado. Bueno, ahora aprovecho, vamos a ver un PowerPoint de cómo hacer informe de lectura, ya preparándolo para la semana que viene para que ustedes puedan de alguna manera precisar esto. Una cosita que quiero comentarles era, ay, que no sé, no quiero que se me vaya de la cabeza, se me fue. Pucha, digo. Tranquilo, tranquilo. Yo Pero apuro ahí. se me fue algo que les quería. Ah, esto. Muy bueno que el profesor, digamos, me gusta mucho, Dussel. Dussel sale de Cuye, ojo. Sí, se cae de Maduro. Ah. Nada más que él se va para la izquierda. No sé si soy claro. Sí, es de pensamiento crítico. Sí, Dussel. pero materialista. No es americano.
como Kusch. Sí. Toma los fundamentos de Kusch para llevarlo al paradigma materialismo histórico. No le di nunca los paradigmas a ustedes, ¿no? Nunca se los di. No. Vamos a ver si después hago algo con respecto a los paradigmas, porque eso me parece que es importante tenerlo, ¿no? Donde estamos parados cada uno cuando vayamos a dar clases, ¿no? Si neopositivismo, materialismo histórico. Nosotros lo vimos, profe, el año pasado, pero en didáctica. ¿Lo vieron? Didáctica. ¿Y quién se lo enseñó? ¿El profesor de didáctica? Usted. Bueno, vamos a ver si después hago algo como para que lo tengamos. Porque es importante, chico, esto, porque cada uno se va a parar en un paradigma, ¿no? Entonces ese paradigma es el que de alguna manera le va a dar respuesta y argumentos a ustedes, ¿no? La verdad que sí, eso de Marcelo me gusta mucho porque da Dussel y a ustedes les va a servir mucho para poder entender, digamos, distintos paradigmas y ustedes se puedan parar, ¿no? De esos paradigmas. No, que aparte nos cambió totalmente un tipo de visión que había y nos llevó para el otro lado. Increíble. Sí. Eso es lo que tiene. Sí, sí. Sí, sí. Digo, en eso hay que conocerlo bastante bien. Después uno puede estar de acuerdo o no, pero, o sea, la Sí, cuestión sí, es que, no. la Chicos, cuestión es eso es que fundamental. nos cambió el eje, o sea, nos llevó para el otro lado, o sea, obviamente nos sacó de cualquier tipo de visión eurocéntrica, nos llevó para el otro lado. Es decir, aparte con fundamentos, no es que una cosa alocada, sino con Ojo, no confundir el materialismo histórico americano, que sigue siendo, tiene lazos no estamos hablando de América. eurocentristas. No estamos hablando de Claro. eso. Estamos hablando del otro. Claro. Eso Exactamente. eso también, está ¿no? más que claro. Está más que claro. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver un power que preparé para esto. Un minutito que lo voy a buscar. ¿Dónde lo tengo? Ya lo encontramos. Informe de lectura. Bueno, vamos al informe de lectura. Me quedan nada más que 10 minutos. Bueno, el informe de lectura, como característica, hice un resumen de los dos textos que les subí a ustedes. ¿Sí? Uno no me satisfacía porque uno que les di a ustedes está relacionado con un texto de la Universidad, de la UNS, ¿no? Y apuntaba a una mirada, a un paradigma. Bueno, yo no sé si ustedes leyeron, me parece que lo traje de una universidad de España, si no me equivoco, puede ser. Cristian, ¿vos lo viste? Me parece Universidad Española, me parece, no me acuerdo de dónde. Bueno, no me acuerdo, pero bueno, me gustó esa explicación del informe de lectura, mucho más amplio, más completo que el de la UNS. Pero se lo di igual también el de la UNS, uno cortito, que es una hojita, que volqué todo acá y se los pienso explicar. Nos quedan 8 minutos. Explicamos esto y terminamos, ¿les parece bien? Bien, excelente. El informe de lectura, primero y principal, es una producción de texto. Ustedes van a producir un texto que va a tener estas, podríamos decir, 4 características. Para los autores de la UNS, el informe de lectura es el informe de lectura es objetivo. Y el texto que yo le subí de la Universidad Española puede ser objetivo o puede ser subjetivo.
¿Por qué dice esto, profesor? Porque, por ejemplo, los textos expositivos y explicativos tienen un grado de subjetividad bastante importante. Sin embargo, chicos, por más que digan que es objetivo, no es puramente objetivo, porque cuando yo selecciono dos textos, cuando estoy seleccionando dos textos, ¿qué estoy haciendo? Subjetivamente estoy estoy eligiendo dos textos similares, como sea, y voy a seleccionar variables. Por lo tanto, el abordaje sigue siendo subjetivo, así que también esto hay que tenerlo en cuenta. En el caso La que sean misma variable también es subjetiva, ¿no, profe? ¿Cómo? ¿Cómo? Que también la misma variable es subjetiva. Claro, exactamente, la elección de variables. Si yo La se variable las doy a usted a la variable, también. va a ser subjetiva, claro, exactamente, es así. Perfecto. Bien, estos textos expositivos explicativos, lo que de alguna manera me parece que son muy, pero muy, digamos, de muy alto vuelo, juegan otras ligas. Luego están los descriptivos, que lo que buscan es describir en el caso nuestro, ciertos contextos históricos. Mayormente, si ustedes, no sé si vimos nosotros, pero en algún momento lo vamos a ver, algún estudio de una metodología comparativa. Tiene que ver con esto algo de la descripción. Los analíticos son aquellos que voy a analizar qué es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a analizar dos textos. Y luego están los interpretativos argumentativos, que el informe de lectura estos también son muy interesantes porque lo que va a buscar más que nada es un trabajo exploratorio. Esto tiene que ver un poco, chicos, cuando nosotros llamamos estado de la cuestión. ¿Alguien le habló del estado de la cuestión? Nadie. El estado de la cuestión es lo que hacen los historiadores. Por ejemplo, yo voy a trabajar, mi objeto de estudio va a ser la Revolución de Mayo, ¿no? Esa Revolución de Mayo, que es mi objeto de estudio, voy a hacer un estado de la cuestión. ¿Qué es un estado de la cuestión? Nosotros vamos a ver esto con Pirené. ¿En qué estado se encuentra una problemática o ese objeto de estudio? Todo lo que se escribió. Entonces voy a poner cada uno de los historiadores. Este es un trabajo historiográfico donde voy a plasmar cada uno de los enfoques de estos autores. Mi trabajo, este trabajo exploratorio, lo que va a hacer es presentar una nueva mirada, porque hay una nueva fuente que me permita a mí ampliar el espectro del conocimiento con respecto a ese objeto de estudio. ¿Lo entendieron? O sea, si usted presenta dos textos, sería una especie de estudio comparativo de enfoques. No es un estudio comparativo, es interpretativo y voy a argumentar por qué es exploratorio más que nada. Estoy explorando si mi enfoque y mi fuente, que he encontrado una fuente, y hay un nuevo enfoque, quiero integrar dentro de ese cuerpo de conocimiento, ¿no? O sea, que voy a discutir con Alperín, que ya no voy a discutir porque, digamos, va a ser una discusión historiográfica, porque Alperín ya no está más, que me pueda responder, ¿no? Pero digo, igual que pasa con Romero, lo mismo que puede pasar con Gabriel Di Meglio, digamos, voy a hacer un recorrido de todos los autores con respecto a ese